Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hace un año Estados Unidos instrumentó el programa conocido como Quédate en México, Remain in Mexico, un protocolo para deportar a las personas solicitantes de asilo aquí a México y evitar así que se queden en Estados Unidos mientras se realiza su trámite. Aunque el gobierno de Trump señaló que esta era una medida acordada con la administración del presidente López Obrador, el gobierno de México dijo que había sido una decisión unilateral, pero que acogería a las personas deportadas por razones humanitarias. ¿Y cuántas fueron enviadas a México en 2019? Casi 60,000. Veamos el contexto. En diciembre de 2018, el gobierno de Estados Unidos informó que ampliaría el programa de devolución de solicitantes de asilo a México. A través de este programa, conocido como Quédate en México o Protocolo de Protección al Migrante, 59,241 solicitantes fueron deportados durante 2019. De ellos, el 32%, casi 19,000 personas, aún esperan su primera audiencia. El 75% son originarios del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador. En total, 44,463 migrantes que esperan la resolución de su solicitud de asilo en México, principalmente en las fronteras con El Paso, Brownsville y Laredo en Texas. En enero de 2019, Estados Unidos informó que esta medida se debía a la crisis de migración indocumentada que enfrentaba desde el 2014, periodo en el que se habían incrementado en 2,000% las solicitudes de asilo. Los migrantes que solicitan asilo reciben una notificación para presentarse a una audiencia en una corte migratoria de Estados Unidos. Mientras esperan, deben permanecer en México. Si la corte considera que la persona solicitante no tiene argumentos válidos para recibir asilo, será repatriada a su país de origen. Según Human Rights Watch, las personas solicitantes enfrentan barreras significativas para realizar este trámite, por lo que menos del 1% consigue asilo. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, esta situación ha generado que las solicitudes de asilo a México se disparen. En 2019 se registraron 70,000, un incremento del 137% respecto al 2019. De esas solicitudes, 30,000 son de ciudadanos de Honduras, 9,000 de El Salvador y 8,000 de Cuba. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, simplemente le estamos dando seguimiento, como debe dársele seguimiento a un tema de esta importancia. 60,000 inmigrantes, Alejandro, en México en espera de que Estados Unidos resuelva su solicitud de asilo. Hay quien dice, en algún momento lo debatimos, si eso nos convertía o no en un tercer país seguro. Hay quien dice que no nos quedaba de otra, dada la asimetría en el poder con Estados Unidos y dadas las amenazas que el gobierno de Trump empezó a lanzar hacia México con aranceles, con salirse del tratado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves la situación hoy? Ha habido también en las últimas semanas enfrentamientos entre la Guardia Nacional y algunos inmigrantes. No se han reportado heridos, es cierto, pero también hubo un cierre de estaciones migratorias a organizaciones de la sociedad civil que al parecer ya se volvieron a abrir. ¿Cómo ves el tema? No, pues esta es la otra cara de la moneda. Si bien fue muy cuestionado por razones de derechos humanos por algunas organizaciones de la sociedad civil, lo que está sucediendo en la frontera sur. En la frontera norte lo que tenemos es una política de acogida y de razones humanitarias ante una decisión intransigente y unilateral del gobierno de Donald Trump, que no está asumiendo la responsabilidad que le corresponde en un planeta cada vez más interdependiente y en donde todos los gobiernos tienen que hacerse cargo del fenómeno migratorio. Y básicamente nos está pues aventando la papa caliente a México, y México, en vez de reproducir la misma política violatoria de derechos humanos, lo que está haciendo es aplicar una política de razones humanitarias y de acogida. Y a mí me parece muy rescatable lo que se está haciendo en la frontera norte con la instalación de los centros integradores para migrantes, que por lo pronto ya está el Leona Vicario en Ciudad Juárez y el Carmen Cerdán en Tijuana, en donde pues son atención integral, en donde los migrantes y sus hijos, sobre todo menores de edad, pues tienen atención salud, tienen comida, tienen un lugar digno para pernoctar, tienen talleres, incluso salidas al cine, e incluso también se le da una atención integral de que los centroamericanos, las personas centroamericanas, en vez de seguir insistiendo en la solicitud de asilo que se puede prorrogar de manera indefinida, es una táctica dilatoria para disuadir la solicitud de asilo por parte del gobierno estadounidense, se queden aquí en México, que México deje de ser tanto un país de tránsito y también ya sea un país de residencia, un país en donde se puedan instalar y puedan conseguir trabajos. En la franja norte, en la zona manufacturera, hay muchísimos trabajos, hay vacantes, simplemente en la Bolsa Pública de Empleo hay 60,000 vacantes, la gran mayoría concentradas en las manufactureras. La cosa es que los
las personas centroamericanas siguen insistiendo en querer mudarse para allá, pero creo que tenemos que cambiar las políticas, no solamente de dar refugio temporal, sino de darles la posibilidad de que se instalen aquí con sus familias. A ver, Bros, me imagino que obviamente coincides con todo esto, pero ¿qué decir de la encuesta que revela hoy el Financiero con Alejandro Moreno? Que todas estas políticas sociales pues no están siendo bien vistas por la mayoría de los ciudadanos encuestados, más bien ellos quisieran que fueran deportados y que no se les diera ningún trato. ¿Cómo cambiamos esto? Porque deberíamos de cambiarlo o no, la pregunta también. Yo creo que hay que cambiarlo. Lo que tenemos que hacer es quizás sensibilizar más en este tema de México es un país que se debe a recibir migrantes y por una cuestión de derechos humanos más que de otra cosa. El problema es que lo habíamos platicado en esta mesa mucho tiempo. El discurso de la derecha intolerante lo que ha ido es construyendo este tema de no querer que nada que sea mexicano pueda recibir algún tipo de ayuda, de asilo y de otra cosa. Y ese es el verdadero problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? Yo creo que tratar de desmontar esta idea de que el gobierno está gastando en seres humanos, que además, como han dicho varios personajes de derecha, en su mayoría panistas para no especificar, que los derechos humanos son para humanos derechos, ¿no? Entonces esta idea de que esas personas merecen menos derechos que el expresidente municipal de Tijuana lo dijo. Sí, lo platicamos aquí, de hecho fue un tema en la mesa. Entonces, eso es lo que hay que tratar de PAN, ¿no? desmontar. También del PRI en algún momento Roberto Madrazo en una campaña. Pero es una historia, es O sea, hay un sentimiento ahí. sentimiento generalizado de parte de un partido que es de derecha específicamente y que lo que quiere, como todos los gobiernos reaccionarios y Pero los te partidos preguntaron por la reaccionarios, encuesta del Financiero. limitar esto. Y esto se propaga como un virus también, la intolerancia. Entonces, mientras más vas generando este sentimiento de odio y de no es justo y del dinero tiene que ser para nosotros, pues más vamos generando esto. Respecto a los espacios que hay en la frontera, pues es una suerte de limbo, ¿no? Hoy en la mañana publicaron que solo 1% de los migrantes que llegan puede llegar a Estados Unidos y recibir sus papeles en tiempo y forma. 1% es muy poco. Es nada. Entonces, tendríamos que estarle apostando a una medida para mitigar, que son los centros que mencionaba Alejandro en este momento, y que ahora sí creo que el tema es tratar de convencer a la oposición de que en este impulso de querer golpetear al gobierno que está en turno, no generen una población intolerante ni estén propagando un discurso intolerante. A ver, ¿qué le contestas? Pues que es muy fácil seguir hablando y llenándose la boca de la oposición. La oposición, creo que es la palabra que más mencionan en la semana, pero no salen a decir que hoy no hay una estrategia para atender a estas personas, porque se vale tener la puerta abierta como lo están señalando, pero nuevamente para este año yo no sé cuánto dinero le destinaron en el presupuesto a mantener estos centros. O sea, o que exactamente, que no hay dinero para atender a la gente y que entonces Morena y la 4T están siendo totalmente incongruentes porque están teniendo un discurso donde solo se fijan en la oposición, pero no destinaron el recurso necesario para atender a estas personas que tienen necesidades y que los centros... No, querida, lo que yo te estoy diciendo, el problema es que no destinaron para una causa que están defendiendo. No sé si no hace clic. Pero el tema era que es que eso es lo que a mí me molesta. molesta, que hay una gran incongruencia de la 4T que dice defender una causa, pero no le destina dinero a esa causa. Entonces, y al final de cuentas solo están lucrando también con la gente. Pero Mira, tú, por ejemplo, con la encuesta del Financiero, ¿te identificas? ¿Tú estarías a favor también de deportar a esa gente como el 64%? yo me he sensibilizado por cursos, por ejemplo, al que te acompañé. Y sobre todo cuando estamos hablando de la infancia. Pero yo quería puntualizar mi participación en lo que dijo la UNICEF. O sea, UNICEF ahorita está diciendo que está instando a las autoridades mexicanas a que cumplan protocolos en favor de la infancia y la adolescencia migrante. Pero es que es una verdadera desgracia. O sea, es una verdadera, porque dicen que una tercera parte de la gente que está ahorita, que están en nuestro país sin querer estar en nuestro país, no tienen cómo hacerlo. Y entonces es cuando yo levanto la voz y le pido a la 4T que si este tema es de su interés al 100%, que sí le destinen el dinero necesario y más tratándose de niños. Eso coincidimos todos, Yo ¿no? creo que... O sea, No, y le me da pongan mucho la- gusto pero que no hay escucharan dinero, o que diga sea... esto. Sí, vaya. Hablando de Pero la no hay infancia, dinero. hablando de la infancia, no, tus diputados le destinaron presupuesto a esto, Bueno, Estefanía. pero que exijas No, al pero gobierno es la oposición mayores no puede- derechos. Sí, a ver, la Comar necesitaba Ya. 100 millones de pesos y le van a dar 29, o creo que ya le subieron a 40, pero está lejos todavía esos 100 que necesitaba para atender no los 60,000 inmigrantes que están allí, sino un número creo que de Y va a seguir 20,000 o 30,000, o sea, Y mucho nada menos. más señalar que esta decisión unilateral de Estados Unidos de regresarnos a 63 migrantes es el muro que Trump dijo que Obrador estaba construyendo. Martín, Somos un tercer país seguro de facto, es inconstitucional en mi forma de ver porque debió haberse firmado un tratado que debía haber pasado por el Senado y lo que hizo el gobierno fue darle la vuelta mediante el programa Remain in México, que es una política pública en el cual un refugiado que pida asilo en Estados Unidos tiene que esperar su proceso aquí en México, que
No creo que Matamoros, ni Laredo, ni tú y yo que somos de allá, no son seguros. O sea, no, eso es una contradicción. Luego, lo que dice Alejandro, a ver, para no ser maniqueísta, estoy de acuerdo que se está haciendo un esfuerzo con los albergues, pero Human Rights Watch envió el año pasado, finales en diciembre, a varios corresponsales, y aquí está lo que dicen, o sea, que muchísimas personas que no pueden pagar por un cuarto privado, ¿no?, de residencia, están ahorita en las calles o se están quedando en iglesias o en casas abandonadas. Estoy traduciendo. Entonces, o sea, obviamente creo que el esfuerzo se está haciendo, pero nunca va a ser suficiente. Y si tienes a una persona que está esperando un proceso que aparte es violatorio del derecho internacional en la calle, sí estás cayendo en una crisis humanitaria. Y la tercera, que lo discutimos el programa pasado, sí hay una hipocresía enorme en lo que estamos haciendo y cómo vamos a dar la cara a Estados Unidos, porque seguimos siendo un país expulsor de migrantes, ¿no? La otra vez sacó Jorge Castañeda Guzmán la cifra, más o menos hay 400,000 mexicanos que se van por año a Estados Unidos. ¿Cómo le vamos a pedir al próximo presidente de Estados Unidos que los trate bien mientras nosotros tratamos a Donald Trump, ¿no? peor? Okay. No, espero que no. Ahorita vamos a hablar de eso, pero que los trate bien mientras nosotros estamos tratando peor y viendo los números del financiero a los centroamericanos. Sí, yo coincido contigo. Odio y detesto que tengamos esta cultura xenofóbica, no hay otra forma de llamarla. Es un fenómeno global y es un fenómeno compartido, y en general en las sociedades en donde se presentan este tipo de fenómenos se empiezan a generar este tipo de resistencias, este tipo de miedo, este tipo de rechazo a la otredad, y creo que la estamos empezando a ver en México de una manera muy lamentable. ¿Qué más decir, querido Alejandro, para este reto que tiene la 4T? No, pues que el reto ha sido colosal y también el esfuerzo ha sido colosal, y efectivamente es de tal tamaño el problema que con los centros integradores actualmente todavía no se puede dar abasto la elevada demanda, y que por cierto va a seguir siendo creciente. Sí. Entonces, hacia donde tenemos que dirigirnos, creo, es que Estados Unidos deje de asumir una postura unilateral e impositiva y que asuma su responsabilidad, que también haya cooperación internacional, transferencias financieras, pero también que no estemos en este limbo legal, porque ni siquiera podemos llamarlo un tercer país seguro, porque eso implicaría eso implicaría el consentimiento de la parte que está recibiendo a las personas solicitantes de refugio, y en este caso es una medida unilateral impuesta por un gobierno, pues que es el más poderoso del planeta y con el cual nos tocó se tradujo en una fronteras. Política pública interna. El programa Quédate en México fue hecho por este gobierno. Sí. Y luego lo de las cifras que dices de Jorge Castañeda, habría que revisarlas, porque el Pew Research Center lo que está comentando desde 2014, 2015, que ya están regresando más desde mexicanos 2010, de hecho. de los que están migrando. O sea, lo que él hace es saca el promedio de las visas otorgadas H1 y H2 y lo dice, ya eso súmale más o menos 100,000 personas que son ilegales y te da 400,000 personas. Por eso yo te dije el otro día que lo de la cifra neta cero estaba medio truculento. Era cuestionado por Jorge Castañeda, pero la verdad es que el Pew Research Center tiene muchos más datos y muchos más investigadores que se dedican a hacer esto. ¿Tú crees que ya no hay inmigrantes que se vayan a México? No, por supuesto que hay, pero regresan. No, claro que sigue habiendo, por supuesto. Pero si se van 400,000, regresan 399,000. Todavía que expulsa personas. ¿Por qué? Porque no somos Suecia. E incluso se debe más a la curva demográfica, que ya está descendiendo la población joven económicamente activa. Lo que queremos hacer es que ya dejen de emigrar, que no sea por necesidad, sino que aquí encuentren las oportunidades y no se les nieguen esas oportunidades y tengan que buscarlas en otro lugar. Y falacia de autoridad, no porque lo diga Jorge Castañeda esté bien. Yo sí creo que el Pew Research Center es una institución que lleva muchísimo tiempo haciendo trabajo con múltiples investigadores. Yo no dije que porque lo dijo Jorge está bien. Sí, lo dije que sacó el cálculo. Ahora, lo que puedes atacar el argumento de Jorge, pero no es porque lo diga Jorge. Ahí sacó el cálculo, tú puedes sacar otra suma. Tú sacaste el cálculo de Jorge, pues lo tengo a colación. Yo respeto mucho a Jorge, pero respeto más en este tema. No era un argumento de autoridad. No es un argumento de autoridad. El Pew Research Center también sacó. ¿No? Falacia argumentativa. No, porque además perdimos su argumento central. Bueno, y además hoy Martín viene con ganas de debate. Sí, ya vimos. A ver, cerramos con Ana y después regresamos contigo para el tema de las elecciones en Estados Unidos. Yo creo que sigue siendo un tema irresoluto. Me preocupa muchísimo, y más cuando les digo, cuando un tercio de estos migrantes se trata de la infancia. Sin embargo, yo sí sigo llamando a que nuestro país tenga una postura más firme, a que los países de donde viene esta gente tengan una postura más firme, y también que dejemos de ser el perrito faldero de Estados Unidos, porque estamos cumpliendo exactamente lo que Trump está diciendo. Está en campaña o no está en campaña, estamos siendo el muro de Donald Trump. Y nuevamente yo llamo a que los gobernadores del norte pues también están solos. Y por eso pongo el punto central sobre el presupuesto. Esta gente
Esta gente que tanto necesita ayuda internacional no tiene dinero. Y aunque la UNICEF ahora venga y nos encargue como gobierno que atendamos a estas personas, la 4T no destinó dinero para esto. Claro. Y por eso también les recomiendo ver los informes del Tomás Rivera Policy Institute de la Universidad de Columbia, otra institución que también coincide un poco con estos datos del Pew Research Center. Hacemos una pausa y al regresar, ayer dio arranque la carrera electoral en Estados Unidos. ¿En dónde? En el estado de Iowa. Ahí se realizó el primer caucus. Y los resultados no fueron los esperados, pues al Partido Demócrata, escucha bien, se le cayó el sistema. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.